El Señor les dé la paz. Seguimos ya con el cuarto video de este pequeño curso de franciscanismo y hoy vamos a adentrarnos al tema de la vida de pobreza y abnegación. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Buenaventura dice respecto a Francisco: quiso confirmarse a Cristo en todo quien pobre, desnudo y lleno de dolores, estuvo pendiente en la cruz. Ya que nos vamos adentrando en esta escuela de Francisco, vamos a aprender dos cosas más. Una, a vivir la pobreza de Cristo, y dos, amar a Cristo crucificado. Desde el inicio de su conversión, Francisco se ha caracterizado por esta atracción a la pobreza. Podríamos decir que fue su primera conquista religiosa. Bajo el signo de la pobreza fue que conoció a Cristo, a su Evangelio y también el estilo de vida o el proyecto de vida que Francisco quería tener, vivir en la pobreza. Y así fue que Francisco descubrió a la pobreza, porque él siendo rico, noble, no, mercader, y tenía un estatus social, una posición, él quería ser noble, pero por ser mercader tenía ciertos privilegios, cierto estatus social y pues muchas seguridades de parte de su familia por tener esta posición económica alta, por así decirlo. Pero Dios comienza a vaciar su alma, comienza a hacer un vacío en su alma, porque Francisco en cierta manera era esclavo de sus pasiones, sus riquezas, de sí mismo. Y Dios comienza este vaciamiento porque tenía una gran empresa para él y comienza por alejarlo de todos sus ideales y proyectos personales. Y Dios le ofrece lo contrario. De ser un joven rico, le ofrece la pobreza. Entonces empieza a darle, en la vida de Francisco comienza a ver este atractivo hacia la pobreza. Y entonces, conforme Dios va trabajando este vaciamiento del corazón de Francisco, de sus apegos, de sus vicios, de todo esto, le empieza a inspirar este camino de pobreza. Y esto se manifiesta a través de que comienza a regalar sus bienes, abraza y empieza a amar a los pobres, tiene este acercamiento con los leprosos, entrega sus vestidos a su papá, que esto es muy significativo y lo vamos a hacer un poquito más adelante. Y va a Roma y presenta su estilo, el primer ensayo de su regla de vida. No es fácil renunciar a todo de la noche a la mañana. Para Francisco debió ser difícil, pero Dios le da la fuerza para poder romper con el pasado. Y Francisco confía en Dios y deja todo. Él se desprende de todo. Y en compensación, Dios empieza a enriquecer su alma. Es decir, vacía su alma de sus proyectos de vida, de sus ideas, y comienza a llenarla de otras cosas. No lo deja a la deriva, sino que Cristo le da una fe vivísima en la paternidad de Dios. Aquí retomaré en la entrega de los vestidos. Cuando Francisco entrega los vestidos a su papá, no solo es decir ya no soy tu hijo, sino que es renunciar a toda la seguridad de una casa, de un hogar, de comida, renunciar a un estatus social para abandonarse totalmente a Dios, para confiar que ahora la providencia de Dios se va a encargar de él
Es este gesto tan importante de desprenderse de sus vestidos lo que todo encierra, lo que este gesto de desprenderse encierra todo esto, no solamente es, bueno, ya no soy tu hijo, sino que es todos los proyectos que Francisco quería, que él deseaba, los abandonó. También Cristo enriquece su alma con un conocimiento vivo del Cristo pobre y crucificado. Cuando Francisco hace la elección de la vida de pobreza, ahora puede conocer mejor al Cristo vivo, el Cristo vivo pero crucificado, desnudo y pobre, que le habla en San Damián. Y ahora, ante esta relación con este Cristo, ya no puede imaginarse una vida cristiana sin asemejarse más a Él, es decir, a este Cristo pobre y crucificado, porque Francisco quiere ser pobre como Cristo se hizo pobre por nosotros en este mundo. Y esta idea lo va a dominar toda su vida. Podríamos decir que esta es una de las motivaciones de Francisco, o más bien la manera, porque su finalidad es Jesús, es Cristo, pobre y crucificado, y el medio, la pobreza. Y así Francisco se adentra en esta gran aventura de la vida pobre. Pero esta pobreza no la quiere solo para él, sino también para sus hermanos. Y él busca una pobreza absoluta, una que sea exterior, y así rechaza privilegios, rechaza posesiones, rechaza bienes materiales, tanto que eh, evita el contacto con el dinero. Y esos bienes materiales que Francisco rechaza son los que hace olvidarnos de Dios. También le pide a sus hermanos, cuando llegan los primeros hermanos, les pide que dejen sus bienes y que los entreguen a los pobres. También Francisco busca una pobreza interior. Él quiere ser pobrecillo delante de Dios y de los hombres. Él reconoce su pequeñez delante de Dios y ante los hombres él quiere hacerse el servidor de todos. El sentimiento de su pequeñez, de su miseria, aumenta sin cesar. Pero no confundamos esto como una baja autoestima, sino que él, al darse cuenta de la gracia, de la bondad y de la misericordia de Dios actuando en él, simplemente él reconoce quién es delante de Dios y le da su lugar. Y él se da cuenta que sin él, sin Dios, él no es nada. Y él dice en los escritos, Señor, ¿quién soy delante de ti sino un simple gusano? Porque se da cuenta, como les digo, no como una baja autoestima, pero se da cuenta de que la acción de Dios en su vida es constante. Y así Francisco quiere el último lugar para él y para los suyos. También Francisco quiere que la pobreza sea fraternal, es decir, un proyecto común. El nombre de pobrecillo tiene este matiz fraternal, ser servidor de todos. Para ingresar a la fraternidad, Francisco pide a los hermanos que renuncien todo a favor de los pobres. Y esto los libera, les da la libertad para poder entregarse totalmente. Y esto se convierte en una pobreza alegre. Para Francisco es importante la alegría y nos recomienda pedirle en la oración, Señor, ayúdame a ser alegre. Es una gracia del Espíritu Santo y es bueno que lo pidamos. Ser alegres. En este tiempo, bueno, en cualquier parte, en cualquier tiempo yo creo que es el ser alegre es expresión y testimonio de este encuentro y de amor de Dios. Entonces Francisco, al sentirse más libre y totalmente dispuesto a la acción del Señor, ya nada lo detiene. Él quiere seguir en este camino de pobreza y de amor a Cristo. La pobreza, decía Francisco, es el tesoro evangélico escondido en el campo, y para comprarlo deben venderse todas las cosas, y despreciar por amor suyo las que no puedan venderse. La pobreza para Francisco es la virtud regia en la imitación de Cristo. A quien la adquiere
ella le conduce con seguridad y con alegría a la casa del Padre. Entonces, para Francisco, este medio, que es la pobreza, como un medio seguro para llegar a Jesús. Y la manera de referirse a la pobreza era muy curiosa porque le daba nombres muy bellos, dulces y nobles. Por decir, le decía esposa, dama, santa pobreza. Y deseaba que los frailes también adquirieran esta conciencia de ser pobres. Y bueno, Francisco quiere esto para sus hermanos, pero también, pues supongamos, los que no son frailes, ¿qué pasaría? Pero también Francisco deja un proyecto para ellos. Primero, tener claro que necesitamos de la pobreza. Sin ella no se puede imitar ni a Cristo ni vivir según el Santo Evangelio, porque el Evangelio implica un desprendimiento. La pobreza nos ayuda a guardar una actitud filial respecto a Dios, es decir, confiar en la providencia. Sobre todo cuando a veces nos cuesta confiar, porque nosotros queremos solucionar todos los problemas, todos los conflictos y queremos resultados rápidos. Entonces, la pobreza, el ser pobres, nos ayuda también a reconocer que la providencia de Dios existe y que actúa. Confiemos más en Dios. Sin ella el hombre no puede estar enteramente dispuesto a colaborar en los planes de Dios, porque sería esclavo de sus bienes y de sí mismo. Siendo pobres, los cristianos pueden ser enteramente caritativos con sus semejantes. Entonces, hay que aprender a hacernos pobres. Y el espíritu de pobreza consiste, frente a Dios, en tomar conciencia cada vez más de la grandeza de Dios y su bondad con nuestra pequeñez. Aquí nace la humildad sincera y el abandono total a Dios. Frente a mí mismo, ser pobre frente a mí mismo es luchar contra el egoísmo, que todo quiere tener razón y trata de satisfacer sus propios caprichos. Y ser pobre ante los hombres es tomar una actitud de servicio. Entonces, estas son algunas pautas que nos pueden ayudar para adentrarnos, seguirnos adentrando a la escuela de San Francisco, ser pobres, ser confiados en la providencia de Dios y ser servidor de los hermanos. En esto consiste este seguimiento a Cristo, pobre y crucificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.